Hello folks! The last chapter had a rather sad ending. It was a sorrowful moment. Sometimes I wonder how I kept recording despite the complex situation. Perhaps because I love to record history with its good and bad moments. That's life. But after the bad times, they usually comes better. Me siento tranquila. Por un lado siento que ya como que ya llegó el día después de que tanto sufrió esperándolo con tanta angustia y todo eso. Ya es como entregarse nomás. Así es que es un día muy importante para nosotros. It was one of those days that has focused attention for weeks. A momentous one of nerves, of fear. Ya se la llevaron a pabellón y ahora hay que esperar por lo menos un par de horas. Hola chiquillos. Ya me filetearon. Y estoy recuperándome. Tengo mucho dolor, ¿no? Pero estoy bien. ¿Y por qué no le gusta que le cuente chistes? Porque me duele, poñodo, eres muy malo. Ya no me hagas reír. Ay, no. Well, laughter, the best remedy. Ay, qué And the technique achieved an excellent performance. Vino el médico muy temprano y me dijo que estaba todo bien. Así es que hay que seguir así. And that's how after a couple of days, Hola. Hoy día me voy. Ya me dieron el alta. Así es que estoy muy contenta. Un poquito débil. Pero bien. Pasamos la primera parte. we went to my mother's house in Santiago to recover Niosta. And there, the trip to Canada began to activate again, which had to be soon. Tengo la guata apretada. Yo tengo la guata tajeada. Perdón, ¿la tiene apretada y tajeada? Sí, apretada y tajeada. ¡Qué suave! Of course, to make it more difficult, I injured a leg. A little luxury that I gave myself. Bueno, ñatito, pago la transferencia del arriendo. Son 6 meses de arriendo. Oye, hola, ¿cuánta piatita? For Latin Americans, rents in Canada have a very high prices. But Niosta, when they showed us the house by video call, fell in love. By our standards, that was a mansion. How would we feel that huge house if we carried only a couple of suitcases each? Well, let's go step by step. And we went to the beach, in this nomadic life, to which we were already getting used to. It was time to go back to the paperwork for Canada, but from the beach, things weren't that simple, so my nerves began to reappear. Si las fechas del viaje no hubieran
sufrido estas modificaciones, ya estaríamos instalados en Canadá. Y ahora como que caigo en cuenta que voy a tener que entrar a clase y hablar en inglés. Clase en inglés con pruebas y todo. Y no sé hablar inglés. Estuve en clases de inglés, pero ahí son profesores que pronuncian bien, preocupados de que entendáis. Pero no sé, si yo veo las noticias o algunas películas en inglés, yo no entiendo nada, po. Ahora he vuelto a investigar algunas cosas, a ver algunos videos de YouTube y qué sé yo. Claro, me voy encontrando con un montón de cosas que hay que hacer allá y que no tenemos ni idea. Como por ejemplo, que uno está a cargo de limpiar la entrada de su casa de nieve. Estaba viendo ahí unos videos de unos youtubers que se llaman De Sureño Norteño y mostraban que de repente hay días con 30 grados bajo cero. 30 grados bajo cero. Nuestra casa estaría como a 2 kilómetros de mi universidad. Tampoco sé si pasan micros, si es fácil. Entiendo que las micros son caras también. Entonces me voy a tener que ir caminando. Y yo no sé ni siquiera si es factible caminar 2 kilómetros con 35 grados bajo cero. ¿Se puede hacer eso? Hay un montón de videos de como un fenómeno que sucede, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, en que se produce mucho hielo muy rápido. Freezing rain is the name. You probably already guessed it, right? Y hay videos de minutos y minutos y minutos de gente sacándose la chucha porque se resbalan, pero nadie puede caminar. Por último, los canadienses se han enfrentado con eso varias veces, saben más o menos qué hacer, pero uno... But we still had a much more important concern. Whether just a medical problem was fully resolved. Hola amigos, recién salí del médico y me dio buenas noticias. Al parecer ya esta pesadilla se está acabando. Me dio pena. En estos momentos la esperanza ha vuelto a mí y a todos, creo yo. Creo que la vida sigue y hay que seguir con el sueño que tenemos, que es poder irnos a Canadá y empezar una nueva vida allá. The doors of adventure were open again. It was time to celebrate, to reflect, to rethink our trip in the face of the new scenarios that life gave us. Vamos a viajar Matilda y yo en unas 2 semanas. Y Ñota se quedaría 6 semanas más acá, más que nosotros, por un tratamiento médico. No era el mejor escenario, pero dentro de todo es lo que hay. Es importante, lo más importante es la salud finalmente, ¿no? No nos podemos seguir quedando aquí porque tenemos que hacer varios trámites ahí en Santiago y esto está realmente lejos, así que nos vamos. It was very sad to be separated for a few weeks, as we had never done before. But we couldn't stop. We had to keep holding on to whatever. Los últimos días han sido bastante intensos, bastantes problemas que resolver. Y Ñota tiene una teoría sobre que hay algunas personas que tienen la vida solucionada y para eso hizo un cambio de estética. Hola chiquillos. Cuéntale tu teoría. La gente que tiene los ojos de colores resuelve sus problemas fácilmente o casi no tiene problemas. Así es que como yo tengo tantos problemas en estos últimos tiempos, me voy a poner ojos de colores para que se empiecen a resolver. ¿Qué me dicen? We began the procedures that we had pending, ignoring that life of gypsies. Aquí estamos, homeless, con todas nuestras cosas acumuladas. Bueno, por lo menos tenemos un lugar donde estar, así que muchas gracias, tía Pati. Este es un sillón cama y esto es un living. Aquí están todas nuestras pertenencias. Casi todas, porque hay más maletas atrás.
Oh, esta es la vida del gitano moderno, el gitano migrante. Yo no sé cómo lo hacían los nómadas. A ver si es muy agotador. Ahora vamos a ir a ver si podemos comprar los pasajes, loco, que deberíamos viajar la próxima semana y no hemos visto los pasajes todavía. We couldn't buy the tickets online, so we had to go in person. Ya te está comprando los pasajes. Vamos a ver si resulta todo bien. Ya lo tengo sus pasajes. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Estoy. Our plan was to spend in Canada our first white Christmas. In case you didn't know, in the southern hemisphere, Christmas is in summer. So having a white Christmas is entirely impossible. That's why Santa Claus suffered from being able to wear his traditional suit. And Frosty the Snowman prefers to go south to avoid becoming water. Estoy yo solita, yo y la Mati están donde la tía Pati. Me emocionan mucho estas fiestas, me recuerdo cuando era niña. Esperemos que el próximo año esté un poquito más abrigada. Unfortunately, with Mosmi, we were only able to receive the gift from Santa Claus. Because in the case of Njosta, they hid to see the king of the Christmas doing his things. It was the first time that we didn't spend with Njosta together this date, but hey, we prefer to spend each one with his family. Because we didn't know how long it might be before we met them again. And with this party over, we only had 1 week left before leaving. We had to do a lot of paperwork, like going to the notary or getting money from the country where we are going to. Yo te estoy tratando de encontrar dólares canadienses. A ver cómo le va. We also went to buy some clothes for the cold and the supermarket to buy the last things we might need, as well as gifts and orders. And then, well, order the finances. Vamos a ver cuánto plata he juntado para Canadá. Pum. All their birthday gifts, Christmas or whatever, so as not generate more weight for the trip. She asked that they be transformed into donation bills that are much lighter, and the final amount surprised us. 419,000 pesos en total, sin contar las monedas, que son poquitas. We had to add everywhere, and of course, we had to get rid of our most important asset. Y esto sería ya lo último por desprenderse, nuestro querido automóvil. Y se va a quedar un Curacabino con el automóvil. Así que voy a Curacaví y vuelvo a pie. O sea, en bus, pero sin auto me refiero. I wonder I have explained this, but Santiago is the capital of Chile, a large city where about 8 million people live. But we, despite being born there, got fed up with city life. So we lived in the countryside, in Curacaví. Time was running out, and we sat down to print all the papers we might need. Everything. A bunch of tidy papers in a folder, bought especially for the occasion. Como 1 millón de papeles más o menos. No te piden tanto, pero llevamos muchas cosas por si acaso y llevo ahí también cosas que me van a pedir después para sacar licencia de conducir, otras cosas. No queremos correr ningún riesgo. It only remained to give the last aesthetic touches, to arrive beautiful and a couple of extra suitcases, to add kilos, whatever it was. Para nuestra llegada el domingo se esperan menos 11 grados y un 80% de posibilidades de que caiga nieve. And due to those things of fate, our last night before the trip coincided with the last night of the year. A very special celebration. Y faltan 7 segundos. Because the day finally arrived with all the nerves that everything would turn out well. And with the sadness of not being able to travel all together. The last hours in Chile
began with the already traditional PCR, before getting on a plane in pandemic. ¡Ay, qué lindo! Nyosta decided to rent an Airbnb near the health center she had to attend. Let's remember that she no longer had a car to get around. It was beautiful, but that was not the problem. Hey, darling. Since we got married, we were always together, everywhere. Sick and tired of the night. When Mosmi arrived, even more so. We began always to travel together. We were the three of us, everywhere. Planning, adventuring, laughing, enjoying, getting angry and reconciling, getting to know each other, opening paths. But for the first time, we would have to be separated for many more weeks than we ever imagined. This enormous adventure that we planned together, that we dreamed together, that we suffered and enjoyed together, now it would continue more than 8,000 kilometers apart. Recién se fueron el Pablo y la Mati. Viajan hoy día en la noche. Fue muy doloroso despedirme de ellos. Siento como que se me partía el alma. Nunca hemos estado separados tanto tiempo. Y sé que es por un bien común, pero me da mucha pena. Me encantaría haber podido vivir con ellos esta experiencia. An intense journey was coming, with joys and sorrows, with fear and with enthusiasm, because emigrating is for the brave people. And of course, we are. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back